Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Esta vez estamos con la parte 4, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y empezamos el documento 124. En esta serie de la vida y las enseñanzas de Jesús empezamos con los documentos 119 y 120 introductorios y 121, y ya los documentos propiamente de la vida de Jesús 122 en adelante. 122, 123 los hemos estado ya realizando, y hoy empezamos con el 124, la niñez posterior de Jesús, en la página 1364 del libro regular, del libro Durantia. Sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Una lectura ligera porque estos documentos de la niñez de Jesús son más que nada descriptivos, no tienen casi ningún contenido de información espiritual. Pues bien, dice así, una pequeña introducción. Aunque Jesús hubiera tenido en Alejandría mejores oportunidades educacionales que en Galilea, no se hubiera encontrado en un medio ambiente tan espléndido para hacer frente a sus problemas de la vida, con el mínimo de guía didáctica, disfrutando al mismo tiempo de la gran ventaja de una relación constante con una gran cantidad de hombres y mujeres de todo tipo, que provenían de todas las regiones del mundo civilizado. Recordemos que Nazaret estaba cerca de una encrucijada de caminos de comerciantes que venían pues, de los confines del mundo conocido en aquel momento. No en vano, Palestina, Oriente Medio, pues es el punto de paso, era el punto de paso de las civilizaciones antiguas en lo que era pues esas actividades de traslado por comercio, por viajes en fin, con diferentes finalidades. Si hubiera permanecido en Alejandría, su educación habría sido dirigida por los judíos, según principios exclusivamente judíos. En Nazaret recibió una educación y una capacitación que lo prepararon mucho mejor para comprender a los gentiles, los no judíos, y le proporcionaron una idea mejor y más equilibrada de los relativos méritos de los puntos de vista oriental o babilónico y occidental o helénico de la teología hebrea. Pues bien, ya sabemos que la religión judía en aquel entonces era muy endogámica, muy proteccionista, muy rigurosa, muy celosa de no contaminarse con las costumbres de otras religiones y de otras tradiciones culturales. Y efectivamente, al contrario de lo que pudiese parecer, dice el libro Durantia, si Jesús hubiese permanecido en Alejandría, hubiese tenido una educación más estricta allí, nada más que en contacto con los judíos alejandrinos. Sin embargo, al estar en Nazaret y estar en continuo contacto con los comerciantes, con las caravanas que venían de Oriente y de Occidente, pues tuvo la oportunidad de conocer mucho mejor a los gentiles, a los que no eran judíos, y eso le proporcionó una mentalidad más abierta que la que tenían los judíos ortodoxos. Precisamente la mentalidad abierta después nos revelará Jesús que es una de las características de un maestro de Dios. Concretamente en un curso de milagros, Manual para el Maestro. Pues bien, aquí acaba esta pequeña introducción y empezamos con el epígrafe 1. El 9º año de Jesús, año 3 después de Cristo, con 9 años de edad. Aunque no se pueda decir que Jesús hubiera estado jamás gravemente enfermo, sufría algunas de las enfermedades menores de la infancia durante este año.
juntamente con sus hermanos y su hermanita. Debieron coger alguna de las infecciones típicas de la infancia. En la escuela seguía siendo un estudiante favorecido, con una semana libre por mes. También seguía dividiendo su tiempo en partes más o menos iguales entre viajes a las ciudades vecinas con su padre, estadías en la granja de su tío al sur de Nazaret y excursiones de pesca desde Magdala. La dificultad más grave que ocurriera hasta el momento en la escuela se produjo a fines del invierno, cuando Jesús se atrevió a discutir la enseñanza del Chazán, el maestro de la escuela, que en esa época pues era un maestro religioso. Se atrevió a discutir la enseñanza del Chazán, de que todas las imágenes, pinturas y dibujos eran de naturaleza idólatra. Bien, esto también se trasladó a la religión cristiana posteriormente durante una época. A Jesús le gustaba dibujar paisajes y modelar en arcilla una gran variedad de objetos. Todo eso estaba estrictamente prohibido por la ley judía, pero hasta ese momento había podido controlar las objeciones de sus padres para que le permitieran continuar con estas actividades. En fin, los padres conocían las circunstancias de Jesús, de que era un niño de misión, un niño anunciado. Entonces, pues bien, la educación que le daban no era, aunque inicialmente ellos pudiesen desear darle una educación estricta hebrea, no era una educación como los demás, teniendo en cuenta esa circunstancia. Bueno, pues le permitían hacer estos dibujos y estos modelados en arcilla. Pero hubo problemas en la escuela cuando uno de los estudiantes menos brillantes descubrió a Jesús haciendo un retrato al carbón del maestro sobre el piso del aula. Ahí estaba el retrato, tan claro como la luz del día, y muchos de los ancianos lo vieron antes de reunirse en consejo y apersonarse ante José para exigirle que algo tenía que hacer para reprimir la desobediencia de su hijo mayor. Aunque no era la primera vez que José y María recibían quejas sobre las reacciones de su versátil y enérgico niño, se trataba de la acusación más seria hasta ese momento. Por un rato, Jesús escuchó las acusaciones relativas a sus esfuerzos artísticos, sentado en una gran piedra, junto a la puerta trasera de la casa. Le molestó que culparan a su padre por sus así llamados pecados. Bueno, ya se iba de alguna forma poniendo de manifiesto la personalidad trascendente de Micael de Nevadón, personalidad evolucionada, aún velada en la experiencia que estaba teniendo como Jesús de Nazaret, pero ya se iba poniendo de manifiesto una personalidad evolucionada. Le molestaba que le achacasen a su padre los presuntos pecados que él cometía. Los que conocemos las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros, pues entendemos bien por qué le molestaba a Jesús esto. Enfrentándose sin temor, entonces entró a la casa, enfrentándose sin temor a sus acusadores. Confianza, audacia, seguridad. Los ancianos quedaron desconcertados. Algunos tendían a ver el aspecto humorístico de este episodio, mientras que uno o dos parecían pensar que el niño era sacrílego o por lo menos blasfemo. José estaba perplejo. María estaba indignada, pero Jesús insistió en que se le escuchara. Poniendo límites. Lo dejaron hablar y defendió valientemente su punto de vista, concluyendo con gran dominio de sí mismo, confianza.
que acataría la decisión de su padre tanto en este asunto como en toda otra divergencia. Y el consejo de ancianos partió en silencio. María intentó convencer a José de que le permitiera a Jesús modelar la arcilla en la casa, siempre y cuando prometiesen no llevar este tipo de actividad dudosa a la escuela. Pero José se vio obligado a decidir que la interpretación rabínica del segundo mandamiento debía prevalecer. En fin, típica postura del padre que hace de poli malo. Y desde ese día, mientras Jesús vivió en la casa de su padre, no volvió a dibujar ni a modelar objetos. Pero no estaba convencido de que lo que había hecho fuera un mal. Cuestionamiento. Referencia interna. Fijaos, 9 años, mis padres, sobre todo en una educación estricta como era la educación judía en aquella época, mis padres son mi referencia, una referencia externa, pero ya se ponía de manifiesto en Jesús una fuerte referencia interna y un cuestionamiento. Pero no estaba convencido, repetimos, de que lo que había hecho fuera un mal, y abandonar una actividad para él tan placentera fue una de las cosas más difíciles de su niñez. En la segunda parte de junio, Jesús, en compañía de su padre, trepó por primera vez a la cumbre del Monte Tabor. Era un día claro y el panorama espléndido. A este niño de 9 años le pareció que, a excepción de la India, África y Roma, veía el mundo entero. La segunda hermana de Jesús, Marta, nació durante la noche del jueves 13 de septiembre. 3 semanas después de la llegada de Marta, José, que a la sazón se encontraba en casa, empezó a construir un agregado a la misma, un cuarto que sería combinación de taller y dormitorio. También se construyó un pequeño banco de trabajo para Jesús, que por primera vez en su vida poseía herramientas propias. Durante muchos años y en distintos momentos trabajó en su banco y aprendió a hacer yugos con gran pericia. Ese invierno y el siguiente fueron los más fríos en Nazaret de muchas décadas. Jesús había visto nieve en las montañas y varias veces había nevado en Nazaret, aunque allí se derretía casi enseguida. Pero hasta ese invierno no había visto hielo. El hecho de que el agua pudiera ser sólida, líquida y gaseosa, hacía mucho tiempo que observaba el vapor que escapaba del agua hirviente, dio al joven mucho que pensar sobre el mundo físico y su constitución. A pesar de que la personalidad encarnada en este niño en desarrollo, Micael de Nevadón, había creado y organizado todas estas cosas a lo largo y a lo ancho del vasto universo. Micael de Nevadón, hijo creador paradisíaco, creador y administrador del distrito geográfico espaciotemporal llamado por el libro Durantia Universo Local de Nevadón, auto-otorgado por 7ª vez en Urantia en forma de ser humano y por consiguiente con el velo de la dualidad en su operativa mental y su mentalidad, se cuestionaba las maravillas de la física de la materia, olvidando que él mismo había generado todo ese universo local. Bien. El clima de Nazaret no era severo. Enero era el mes más frío, con una temperatura media de alrededor de 10 grados. Durante julio y agosto, los meses más calurosos, la temperatura variaba entre 23 y 32 grados centígrados. Desde las montañas hasta el Jordán y el Valle del Mar Muerto, el clima de Palestina pasaba de frígido a tórrido,
Así los judíos estaban preparados para vivir prácticamente en cualquier clima variable del mundo, cosa que posteriormente irían a necesitar. Aun durante los meses más calurosos del verano, generalmente soplaba una brisa fresca del mar desde el oeste, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Pero de vez en cuando, vientos muy cálidos provenientes del desierto oriental soplaban sobre toda Palestina. Estos vientos cálidos generalmente aparecían en febrero y marzo, hacia fines de la temporada de lluvias. Por aquel entonces la lluvia caía en chaparrones refrescantes de noviembre hasta casi abril, pero no llovía en forma constante. Tan solo había dos estaciones en Palestina, el verano y el invierno, la temporada seca y la temporada de las lluvias. En enero comenzaban a abrirse las flores y hasta fines de abril la tierra entera parecía un vergel florido, una primavera muy adelantada. En mayo de ese año, en la granja de su tío, Jesús ayudó por primera vez a cosechar trigo. Antes de cumplir los 13 años ya había averiguado algo de prácticamente todo trabajo que desempeñaban los hombres y mujeres en Nazaret, excepto el trabajo en metal. Cuando fue mayor, después de la muerte de su padre, pasó varios meses en el taller de un herrero. Lo veremos. Cuando había poco trabajo y disminuían las caravanas, hacía viajes de placer o de negocios con su padre a las ciudades cercanas de Caná, Endor y Naín. Incluso desde joven visitaba con frecuencia Séforis, a aproximadamente 5 kilómetros al noroeste de Nazaret, ciudad que era la capital de Galilea desde el año 4 a.C. hasta alrededor del año 25 después de Cristo, y una de las residencias de Herodes Antipas. Jesús seguía creciendo física, intelectual, social y espiritualmente. Los viajes afuera del hogar le proporcionaron una comprensión mejor y más generosa de su propia familia. A esta altura, sus padres aprendían de él tanto como seguían enseñándole. Esta es una frase interesante. Jesús fue un maestro desde niño. En cada momento de su edad, estar a su lado era aprender ya. Esto lo refleja el libro Durantia, lo acaba de decir. A esta altura, 9 años. Sus padres aprendían de él tanto como seguían enseñándole. Jesús era un pensador original y un maestro experto aún en su juventud. Se encontraba en conflicto constante con la así llamada ley oral, pero siempre intentaba adaptarse a las prácticas de su familia. Se llevaba muy bien con los niños de su edad, pero a menudo se desalentaba porque la mente de estos niños era de reacción lenta. Antes de los 10 años ya era el líder de un grupo de 7 muchachos que formaron una sociedad para promover la conquista de la vida adulta. En fin, como tantos grupos de niños de esa edad, tanto física como intelectual y religiosa. Con estos muchachos, Jesús, con éxito, introdujo muchos juegos nuevos y varias formas mejoradas de recreación física. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 1, el 9º año, y vamos con el epígrafe 2, el 10º año. El 5 de julio, el primer sábado del mes, este era el año 4 después de Cristo, Jesús, mientras paseaba por el campo con su padre, dio por primera vez expresión a sentimientos e ideas que indicaban que estaba empezando a adquirir consciencia de la naturaleza de su extraordinaria misión en la vida. 9 años, julio, ya cercano a cumplir 10, el 21 de agosto siguiente. Ya empezaba a tener revelación interna de quién era y qué estaba haciendo allí, y de su función especial, su misión. José escuchó atentamente las palabras importantes de su hijo, pero hizo muy pocos comentarios. Los pobres José y María, en fin, se desesperaban un poco viendo cómo efectivamente tenían un hijo de destino, y lo iba manifestando ya desde muy pequeño.
con lo que conllevaba. Tampoco contribuyó información alguna. Le contestó muy poco y no le aportó nada a esos comentarios de Jesús que le hacía sobre el carácter de su misión. Claro, el hombre estaba un poco acongojado. Al día siguiente Jesús tuvo una charla similar, pero más larga, con su madre. María también escuchó su razonamiento, pero tampoco proporcionó información alguna. Le pasaba exactamente igual. Pasaron casi 2 años antes de que Jesús nuevamente hablara con sus padres sobre la creciente revelación. Vio que no le hacían mucho caso, pues dejó durante 2 años de decir nada. Dentro de su propia conciencia, esa revelación sobre la naturaleza de su personalidad y el carácter de su misión en la tierra. En agosto, mes en que cumplía los 10, ingresó a la escuela avanzada de la sinagoga. En la escuela creaba constantes problemas por sus preguntas permanentes. Cuestionamiento. Más y más mantenía a Nazaret en batahola. Sus padres no querían prohibirle que hiciera esas preguntas inquietantes, y su maestro principal se interesaba mucho en la curiosidad, inteligencia y sed de conocimientos del muchacho. Los compañeros de juego de Jesús no veían nada sobrenatural en su conducta. En la mayoría de los aspectos, él era semejante a ellos. Su interés por el estudio era un tanto superior al término medio, pero no totalmente singular. Es verdad que hacía más preguntas en la escuela que los demás niños de su clase. Tal vez la más desusada y notable característica era el hecho de que se negara a luchar por sus derechos. Mansedumbre. Renuncia completa al ataque. Toda defensa es un ataque. Ya desde los 10 años. La vida de Jesús es un ejemplo extraordinario y se empieza a manifestar desde joven, desde pequeño. Era un muchacho bien desarrollado para su edad. Por eso sus compañeros de juego se sorprendían de que no se defendiese de las injusticias ni de los abusos personales. En realidad, no sufrió mucho por este rasgo debido a su amistad con Jacob, su vecino, que era un año mayor. Jacob era el hijo del albañil, socio de José. Jacob admiraba profundamente a Jesús y se aseguraba de que nadie se aprovechase de la aversión de Jesús por la lucha física. Varias veces ocurrió que jóvenes mayores y mal educados atacaron a Jesús, contando con su notoria docilidad. Notoria docilidad. Dirá Jesús más adelante, la principal característica de un hijo de Dios es que es inofensivo y servicial. Inofensivo y servicial. No obstante, todo esto no implica sumiso. Veremos que Jesús tenía reacciones contundentes, reacciones en las que los límites los marcaba muy claramente, pero tenía una completa aversión por la defensa física, por la violencia. Varias veces ocurrió que jóvenes mayores y mal educados atacaron a Jesús, contando con su notoria docilidad, repetimos, pero siempre sufrieron un castigo expedito y seguro de su autonombrado campeón y siempre listo defensor, Jacob, el hijo del albañil. Jesús era el líder aceptado entre los muchachos nazarenos que tenían los ideales más elevados de su tiempo y generación. Sus amigos juveniles lo amaban verdaderamente, no solo porque era justo, sino también porque poseía una rara comprensión que llegaba al amor y que rayaba en la compasión discreta.
ese año empezó a mostrar una marcada preferencia por la compañía de personas mayores. Le gustaba hablar de temas culturales, educacionales, sociales, económicos, políticos y religiosos con mentes más adultas. Y su profundidad de raciocinio y agudeza de observación tanto encantaban a los adultos que le conocían, que siempre estaban dispuestos a conversar con él. Hasta el momento en que tuvo que hacerse cargo de mantener el hogar, sus padres trataban de que se asociase con los de su propia edad, en vez de conversar con adultos mejor informados con quienes él prefería estar. Hacia fines de este año, el 4 después de Jesucristo, su año 10, pasó 2 meses con su tío en el mar de Galilea, pescando y aprendiendo mucho. Antes de llegar a la vida adulta ya era un experto pescador. Eso después se vio cuando se encontró con los apóstoles. Su desarrollo físico continuaba. Era un estudiante avanzado y privilegiado en la escuela. Se llevaba relativamente bien en el hogar con sus hermanos y hermanas más jóvenes, teniendo la ventaja de contar con 3 años y medio más que el mayor de los otros niños. Segundo, creo recordar que era Santiago. Todos tenían buena opinión de él en Nazaret, a excepción de los padres de algunos de los niños menos inteligentes, que le acusaban de impertinencia, opinando que no mostraba suficiente humildad y reserva juvenil. Cada vez más intentaba dirigir las actividades de juego de sus amigos juveniles hacia campos más serios y razonables. Era un maestro innato y no podía dejar de actuar como tal aun cuando supuestamente jugaba. Jesús, el maestro, el gran maestro del amor, le siguen todavía llamando reveladores como Crión. José comenzó muy pronto a enseñar a Jesús las diversas maneras de ganarse la vida, explicándole las ventajas de la agricultura sobre la industria y el comercio. Galilea era un distrito más hermoso y próspero que Judea, y vivir en Galilea costaba 1/4 de lo que costaba vivir en Jerusalén y en Judea. Era una provincia formada de aldeas agrícolas y florecientes ciudades industriales, con más de 200 ciudades de más de 5.000 habitantes cada una, y 30 de más de 15.000 habitantes. Cuando viajó por primera vez con su padre para estudiar la industria pesquera en torno al lago de Galilea, Jesús prácticamente decidió hacerse pescador. Todo lo que acometía lo acometía con una gran motivación e ímpetu. Pero su relación estrecha con la vocación de su padre le impulsó más adelante a hacerse carpintero, y aún más tarde decidió, debido a una combinación de influencias diversas, que sería un maestro religioso de una nueva orden. Bien, acaba el epígrafe 2, el 10º año, y vamos a por el 3, el 11º año, año 5 después de Jesucristo. Y dice así: en el curso de este año, nuestro mancebo viajó repetidas veces con su padre. También visitaba frecuentemente la granja de su tío, y de cuando en cuando iba a Magdala para pescar con el tío pescador que tenía su base cerca de esa ciudad. A veces José y María estuvieron tentados en mostrar favoritismo por Jesús, o revelar su conocimiento de que era el hijo de promesa, el hijo del destino. Pero ambos padres eran extraordinariamente sagaces y sabios en estos asuntos. Las pocas veces que dejaron traslucir una preferencia por él, aun en pequeñísimo grado, el muchacho inmediatamente rechazó toda consideración especial. Jesús pasaba mucho tiempo en la tienda de abastecimiento de las caravanas y conversando con los viajeros de todas las regiones del mundo. Adquirió un conocimiento bastante sobre los asuntos internacionales, el cual era sorprendente para su edad. Este fue el último año en que pudo disfrutar de juegos y de la alegría juvenil,
De aquí en adelante, las dificultades y las responsabilidades se multiplicaron en la vida de este joven. Durante la noche del miércoles 24 de junio del año 5 después de Jesucristo, nació Judá. Hubo complicaciones en el alumbramiento de este séptimo niño. María estuvo tan enferma durante varias semanas que José se quedó en la casa. Jesús estuvo muy ocupado trabajando para su padre y ocupándose de las múltiples tareas ocasionadas por la grave enfermedad de su madre. Nunca más pudo este joven volver a la actitud infantil de sus primeros años. Desde el momento de la enfermedad de su madre, poco antes de que él cumpliera los 11 años, el siguiente 21 de agosto, tuvo que asumir las responsabilidades inherentes al hijo primogénito y hacerlo todo 1 o 2 años antes de lo que normalmente hubiera sido el caso. El chazán, el maestro religioso de la sinagoga, pasaba una velada por semana con Jesús ayudándole a aprender las escrituras hebreas. Le interesaba mucho el progreso de este prometedor estudiante, por eso estaba dispuesto a ayudarlo como pudiera. Este pedagogo judío ejerció gran influencia sobre la mente en crecimiento de Jesús, pero nunca pudo comprender por qué Jesús era tan indiferente a sus sugerencias sobre la perspectiva de que fuese a Jerusalén para continuar su educación con los rabinos eruditos. A Jesús no le interesaba especializarse en el estudio de la religión judía. En fin, ya llevaba un año con revelaciones internas de cuál era su misión y su naturaleza. Eso, lógicamente, debía influir en formarse tal criterio de indiferencia respecto de las recomendaciones de su chazán, de que debido a que era capaz, fuese a estudiar a Jerusalén. A él le daba igual. Promediaba el mes de mayo cuando el joven acompañó a su padre en un viaje de trabajo a Escitópolis, la principal ciudad griega de la Decápolis, la antigua ciudad hebrea de Bet-Seán. Por el camino José le contó mucho de la antigua historia del rey Saúl, los filisteos y los subsiguientes acontecimientos de la turbulenta historia de Israel. Jesús quedó gratamente impresionado por la limpieza y el orden que dominaban a esta ciudad, a Escitópolis, influencia helénica. Ciudad pagana para los judíos. Se maravilló del teatro al aire libre y admiró el hermoso templo de mármol dedicado a la adoración de los dioses paganos. José se preocupó mucho por este entusiasmo del joven y trató de contrarrestar estas impresiones favorables hablándole de la belleza y de la magnificencia del templo judío de Jerusalén. Jesús muchas veces había observado con curiosidad esta magnífica ciudad griega desde la colina de Nazaret, preguntando qué eran las amplias obras públicas y los elegantes edificios. Pero su padre siempre evitaba contestar estas preguntas. Ahora, encontrándose cara a cara con las bellezas de esta ciudad gentil, José no pudo ya dejar de prestar atención a las preguntas de Jesús. Ocurrió que por aquella época se estaban realizando los Juegos Competitivos Anuales y las demostraciones públicas de proeza física entre las ciudades griegas de la Decápolis en el anfiteatro de Escitópolis. Jesús insistió que lo llevase a ver los Juegos e insistió tanto que José no pudo negárselo. El joven se entusiasmó con los Juegos y participó de todo corazón en el espíritu de las demostraciones de desarrollo físico y habilidad atlética. José se escandalizó inefablemente al observar el entusiasmo de su hijo que miraba estas paganas exhibiciones de vanagloria. Una vez que los Juegos hubieron terminado, José recibió la sorpresa de su vida al oír que Jesús no solo expresaba su aprobación de los Juegos, sino que sugería que los jóvenes de Nazaret también deberían tener la oportunidad de practicar estas sanas actividades físicas.
José tuvo una larga y seria conversación con Jesús, tratando de hacerle ver la naturaleza proterva de estas prácticas, pero sabía muy bien que el joven no estaba convencido. La única vez que Jesús vio a su padre enfadado con él fue esa noche, cuando en el cuarto de la posada el niño se olvidó a tal punto los principios del pensamiento judío que llegó a sugerir que se volviesen a Nazaret y actuasen en favor de la construcción de un anfiteatro en su ciudad. Al oír José a su primogénito expresar pensamientos tan poco judíos, olvidó su calma habitual y, aferrándolo por el hombro, exclamó con enojo: «Que no te oiga nunca más en tu vida expresar pensamientos tan protervos, hijo mío». La explosión de su padre sorprendió a Jesús. Por primera vez sentía en carne propia la indignación paternal y se quedó pasmado y sobresaltado. Se limitó a contestar: «Muy bien, padre, así será». Nunca más, en vida de su padre, aludió el muchacho a los juegos u otras actividades atléticas de los griegos. Más tarde vio Jesús el anfiteatro griego en Jerusalén y comprendió cuán odiosas podían ser tales cosas desde el punto de vista judío. Sin embargo, intentó integrar en su vida actividades de sana recreación y más tarde, dentro de lo que la práctica judía permitía, programas regulares de actividades para sus 12 apóstoles. Es extraordinario ver cómo Jesús organizó su misión, la vida de los 12 apóstoles, la vida de los discípulos, la vida de los seguidores y el mantenimiento de las familias y de todos los necesitados que se iban encontrando a su paso. Lo iremos viendo. Al fin de su 11º año de vida, Jesús era un joven vigoroso, bien desarrollado, moderadamente dotado del sentido del humor y con tendencias optimistas. Pero de allí en adelante pasaba con más frecuencia periodos de profunda meditación y seria contemplación. Mucho pensaba en cómo cumplir con sus obligaciones familiares y obedecer al mismo tiempo el llamado de su misión en el mundo. Este sería el gran quebradero de cabeza de Jesús. Él quería cuanto antes salir a hacer su misión, pero las circunstancias familiares se lo impidieron. Y fijaos, qué alineación de los medios con el fin. Fijaos si para él no sería importante su misión, pues cuando tuvo que asumir responsabilidades familiares por la muerte de José, pospuso su misión hasta que toda la familia estuvo asegurada en cuanto a lo económico y la educación de sus hermanos pequeños completada, y todos con posibilidad de o bien ser educados por los hermanos intermedios o bien ya tener un trabajo que les permitiese ganarse la vida, aparte de seguir ocupándose posteriormente, ya en misión, ya en viajes posteriores, de la economía familiar. El fin no justifica los medios. Los medios deben estar alineados con el fin. No podía Jesús, promoviendo el mensaje que iba a promover, faltar a la responsabilidad de su situación. Ya lo iremos viendo. Mucho pensaba en cómo cumplir con sus obligaciones familiares, repetimos, y obedecer al mismo tiempo el llamado de su misión en el mundo. Ya había concebido la idea de que su ministerio no se limitaría al mejoramiento del pueblo judío, sino de todos los humanos del planeta. Pues bien, aquí acaba el epígrafe 3, el 11º año, el 11º año
Y pasamos al 4, el año 12º o 12º, año 6 después de Jesucristo. Este fue un año memorable de la vida de Jesús. Continuó progresando en la escuela y estudiaba la naturaleza sin cansarse. Al mismo tiempo, se interesaba cada vez más por los métodos que usaba la gente para ganarse la vida. Jesús fue un agudo observador social. Lo necesitaba para su misión posterior. Empezó a trabajar regularmente en el taller de carpintería y se le permitió que manejara sus ganancias, un arreglo muy poco común en una familia judía. Ese año también aprendió la cordura de mantener tales cosas como secreto de familia, todo aquello que se salía de las costumbres y tradiciones rigurosas hebreas. Estaba adquiriendo conciencia sobre la manera como él había causado problemas en la aldea, y de ahí en adelante se volvió más discreto, ocultando todo aquello que le hiciera aparecer distinto de sus compañeros. Durante todo este año tuvo muchas temporadas de inseguridad y hasta de dudas respecto de la naturaleza de su misión. Su mente humana en desarrollo natural aún no podía comprender plenamente la realidad de su doble naturaleza, humana y divina. El hecho de que tenía una sola personalidad le hizo difícil para su conciencia reconocer el doble origen de estos factores que componían la naturaleza asociada con la misma personalidad. Bien, y alguien podrá preguntarse, ¿y nosotros en qué nos diferenciábamos de Jesús entonces? Bien, Jesús era un personaje de ayuda en misión, mientras que nosotros somos personajes de experimentación. Debido a ello, Jesús no vino con un karma de vidas previas. Los demás sí. Por consiguiente, Jesús, como ya se ve por el relato del libro Urantia, tenía una referencia interna más nítida en su conciencia de adolescente y de joven. Por eso, sus actitudes, tal como está revelando el libro de Urantia, eran de esta forma, ya reflejando matices de maestro espiritual. Y por eso, en él se manifestaba ya desde joven la consecuencia de todas estas características. Un ser altísimamente evolucionado, de un elevadísimo origen, materializado en forma humana. A eso responde la doble naturaleza divina y humana. En eso no se diferencia de nosotros, solo que nosotros entramos a la experiencia humana con otras características, las características de personajes de experimentación, no de personajes del propósito de ayuda en misión de ayuda. Las revelaciones posteriores nos lo han dejado muy claro. A nosotros nos ocurre igual, tal como dice aquí. Nuestra doble naturaleza. De ahí que se nos llega a describir, por ejemplo, en las revelaciones de Tobías del Círculo Carmesí como el humano divino que podemos llegar a ser, porque tenemos que descubrir nuestra auténtica naturaleza, trascendiendo la del diseño con la que aparecemos en estas secuencias vitales, que es la humana. Tenemos que descubrir la divina. Pues bien, en ese sentido no había diferencia entre Jesús y nosotros, solo que Jesús, en personaje humano, se dio cuenta antes debido a que era un personaje en propósito de ayuda, un personaje de ayuda en propósito de ayuda, un elevadísimo personaje
del propósito de ayuda en misión de ayuda, mientras que nosotros somos personajes de experimentación. El hecho de que tenía una sola personalidad, en eso como nosotros, le hizo difícil para su conciencia reconocer el doble origen de estos factores que componían la naturaleza asociada con la misma personalidad. Como para nosotros lo es reconocer nuestra naturaleza divina, dado es de denso e intenso el velo diseñado de dualidad con la que venimos a estas experiencias, con las que entramos en el escenario. Bien, desde ese momento en adelante las relaciones con sus hermanos y hermanas mejoraron mucho. Había adquirido más tacto, su actitud estaba siempre llena de compasión y consideración por el bienestar y la felicidad de sus hermanos, y mantuvo buenas relaciones con ellos hasta el principio de su trabajo público. Veremos después qué ocurría. Pero lo podemos adelantar. Después ocurría que sus hermanos, no entendiendo a Jesús, pues en fin, se distanciaron de él, a su pesar. Para ser más explícitos, se llevó muy bien con Santiago, Miriam y los dos niños más pequeños, Amós y Ruth, que aún no habían nacido. Siempre se llevó bastante bien con Marta. Los problemas que tuvo en el hogar surgían de fricciones con José y Judá, y particularmente con este último. Criar a un ser que reunía tan inaudita combinación de divinidad y humanidad, inaudita combinación de divinidad y humanidad. ¿Por qué? Porque en el resto de seres de aquella época la combinación de humanidad-divinidad era 95-5 o 98-2 o 99-1. En Jesús ya empezaba a despuntarse el 50-50 desde joven. Criar a un ser que reunía tan inaudita combinación de divinidad y humanidad fue tarea sumamente difícil para José y María. Son, pues, merecedores de admiración, dice el libro de Urantia. José y María son merecedores de admiración en la labor que realizan, por haber cumplido con sus deberes paternos tan fielmente y con tanto éxito. Los padres de Jesús sentían cada vez más que había algo de sobrehumano en su hijo mayor, pero nunca se imaginaron que este hijo de promesa fuese en verdad el creador de este universo local de cosas y seres. José y María vivieron y murieron sin llegar a saber que su hijo Jesús era realmente el creador del universo encarnado en carne mortal. Bien, vamos a hacer un poquito de armonización y así interrumpimos un poco la monótona lectura. Según la información posterior, más profunda, ampliada y de conceptos más elevados que hemos recibido en los textos posteriores al libro de Urantia, hay un plano de planificación y otro plano de manifestación. Todo esto lo hemos dicho muchas veces. Todo lo que describe el libro de Urantia es el espacio-tiempo, a salvo las cuestiones sobre el yo soy originario. Es el espacio-tiempo. Y todos los personajes del espacio-tiempo. El libro de Urantia no habla de personajes del propósito de ayuda y personajes del propósito de experimentación. El libro de Urantia habla de entidades divinas y criaturas. Las criaturas seríamos, pues, todos los que emergemos en el plano físico material, en las diversas esferas, escenarios. Y los personajes divinos serían, pues, las entidades divinas, los seres elevados, pues todos los personajes del propósito de ayuda. El libro de Urantia no habla de un gran escenario todavía, porque no habla del plano de planificación. Entonces no cuadra poner el símil del teatro y el escenario.
En ese sentido, cuando el libro Durantia habla de Micael de Nevadón como hijo de Dios, creador paradisíaco, y que junto con la hija creadora del universo local procedente del Espíritu Infinito, el Hijo creador procede del Hijo eterno y el Padre universal, generan entre los dos el universo local y luego lo administran, tiene su traducción en que el espíritu, la filiación, en planificación, genera todos los personajes del espacio-tiempo. Y en algunos de ellos introduce su esencia de conciencia y en otros individual y en otros colectiva. Y de ahí vienen los personajes álmicos y los personajes arquetípicos. Un personaje álmico, por ejemplo, pues somos los humanos de Urantia, que somos directamente personajes de experimentación generados en los cuales una porción de conciencia directamente del espíritu entra a manifestarse. Mientras que un personaje arquetípico es un personaje en el que muchas entidades álmicas introducen una porción de conciencia, no en relación uno a uno con los personajes álmicos, sino en relación muchos a uno. Jesús es una entidad arquetípica. Y los humanos de Urantia, y seguramente pues, muchísimas órdenes más, somos personajes o entidades álmicas, directamente ocupadas de forma individual por la esencia de una individualidad espiritual. Mientras que un personaje arquetípico es un personaje generado por una pluralidad de individualidades espirituales. Lo que no le quita que ya como personaje, por supuesto, pues sea completamente equiparado a los humanos. El espíritu, al generar finalmente, nivel por nivel, un personaje humano, después no lo suprime, salvo que el humano, ya dotado de libre albedrío, así lo decida. Ya pervive para siempre, como esa individualidad, con esa personalidad. Jesús igual, Micael de Nevadón lo mismo. Pero bueno, ha venido un poquito al caso esta descripción de la personalidad de Jesús en su infancia, pues para hacer un descanso de la lectura y hacer una pequeña armonización. Durante este año Jesús se ocupó más que nunca de la música, mientras continuaba enseñando a sus hermanos y hermanas en el hogar. En esta época el muchacho se volvió agudamente consciente de la diferencia entre el punto de vista de José y el de María sobre la naturaleza de su misión. María, debido a las influencias familiares de su rama, esperaba que Jesús fuese un líder político y militar que liberase a Israel de los romanos. José no creía que eso fuese a ser así y pensaba algo más en la vía de un líder religioso. Mucho reflexionó sobre las opiniones opuestas de sus padres. Jesús conocía las opiniones de sus padres, escuchando frecuentemente sus discusiones cuando creían que estaba dormido.
cada vez más se inclinaba hacia el punto de vista de su padre, de modo que su madre estaba destinada a sufrir al darse cuenta de que poco a poco su hijo no aceptaba sus consejos en asuntos que tuvieran que ver con su carrera en la vida. Su madre le decía: tú vas a ser un líder militar y político y liberarás. Y Jesús no sentía que eso fuese así, y entonces, claro, estaba más de acuerdo con su padre, que no opinaba como la madre. Entonces empezó a no hacer mucho caso a María, y para María esto fue un sufrimiento toda su vida. Lo veremos. Con los años, esta brecha de incomprensión entre ellos fue incrementándose entre María y Jesús. Jesús nunca aceptó el deseo de María, porque él sentía que no era así. Y luego María, era difícil en aquella época entender las cosas que hacía un hijo como Jesús, sobre todo cuando fue adulto. María lo pasó muy mal. María comprendía cada vez menos el significado de la misión de Jesús, una misión espiritual. Y cada vez más a esta buena madre le dolía la omisión de su hijo favorito de llevar a cabo sus esperanzas anheladas, ser un líder político militar. Jesús pasaba de eso. José cada vez se convencía más de la naturaleza espiritual de la misión de Jesús. Aparte de otras razones más importantes, es una pena que no hubiera vivido. José murió en un accidente de trabajo, pues teniendo Jesús 13 años. Aparte de otras razones más importantes, es una pena que no hubiera vivido para ver la realización de su idea del auto-otorgamiento de Jesús en la tierra. Durante su último año en la escuela, cuando contaba 12 años, Jesús recriminaba a su padre la costumbre hebrea de tocar un trozo de pergamino clavado en el marco de la puerta y luego besar el dedo que lo había tocado cada vez que entraban o salían de la casa, y era costumbre decir como parte de este rito: el Señor protege nuestra entrada y nuestra salida, de ahora en adelante y para siempre jamás. Jesús estaba harto ya de eso, que no lo entendía bien, dada la referencia interna que cada vez era más potente en él, que cuestionaba la referencia externa de la religión hebrea y de la educación de sus padres. José y María habían explicado a Jesús repetidas veces la razón por la que estaba prohibido dibujar, pintar o moldear imágenes, alegando que estas creaciones podían ser usadas para fines idólatras. Aunque Jesús no comprendía plenamente la prohibición de dibujos o imágenes, tenía una mente altamente lógica y por consiguiente manifestó a su padre la naturaleza esencial, mente idólatra, de esta costumbre del pergamino en la puerta. José acabó por quitar el pergamino después de las objeciones de Jesús. Hasta llegó a torcerle la muñeca al padre en esa cuestión del pergamino, de tanto cuestionamiento y tan agudo razonamiento. Con el correr del tiempo, Jesús modificó considerablemente la práctica religiosa de su familia, tales como los rezos y otras costumbres. Muchas de estas cosas eran posibles en Nazaret porque su sinagoga estaba bajo la influencia de la escuela liberal de rabinos. Esto en Jerusalén no hubiese podido ser. Como por ejemplo el renombrado maestro de Nazaret, Josué, escuela liberal de rabinos. Durante el curso de este año y de los dos siguientes, Jesús sufrió grave aflicción mental al tratar constantemente de reconciliar su punto de vista personal sobre prácticas religiosas y amenidades sociales con las creencias de sus padres. Lo perturbaba el conflicto entre el impulso de lealtad hacia sus propias convicciones, referencia interna, y los dictados de su conciencia que le ordenaban sumisión a sus padres, referencia externa. Pues bien, no solo nosotros tenemos conflicto con la referencia externa e interna. Jesús ya lo manifestaba con 12 años. Este supremo conflicto se desarrollaba entre los dos grandes mandatos de suprema importancia en su mente juvenil, referencia interna y externa. Uno era: sé fiel a los dictámenes de tus más altas convicciones de verdad y rectitud, sentido internamente. Y el otro: honrarás a tu padre y a tu madre porque ellos te han dado el ser y crianza,
precepto judío, referencia externa. Sin embargo, nunca dejó de lado la responsabilidad de hacer ajustes diarios entre la lealtad a sus convicciones personales y el deber para con su familia, intentando conjugar ambos. Un ojo en el cielo y otro en el suelo. Esto es lo que tenemos que hacer los estudiantes de espiritualidad. Un ojo en el cielo, referencia interna, y otro en el suelo, referencia externa. Siempre que se puedan conjugar. Y consiguió la satisfacción de poder reconciliar cada vez más sus convicciones personales con las obligaciones familiares y adquirió así un excepcional concepto de solidaridad de grupo basado en la lealtad, la justicia, la tolerancia y el amor. Fijaos, la combinación excepcional de estos 4 conceptos, significados y valores: lealtad, justicia, tolerancia y amor. Bien, pues aquí acaba el epígrafe 4 de este documento 124. Por lo tanto, dejamos para la siguiente sesión los epígrafes 5 y 6 y comenzar el documento 125, Jesús en Jerusalén. Interesantísimo. Primer viaje a Jerusalén con su padre. Pues bien, sin más que decir hoy, hasta el siguiente prospector.